El océano es el verdadero guardián de nuestros secretos. Cubre más del 70% de nuestro planeta, pero hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. El fondo marino no es solo arena y lodo, es el museo más grande y menos visitado del mundo. Y en ese museo, a veces encontramos cosas que simplemente no deberían estar allí. No hablamos de barcos hundidos, hablamos de estructuras que desafiaban nuestra comprensión de la historia. Muros masivos, escaleras perfectamente cortadas, plazas gigantes y avenidas, todo ello a cientos de metros bajo el agua, en lugares donde, según nuestros libros de historia, no debería haber existido ninguna civilización capaz de construirlos. ¿Son los restos de ciudades legendarias, tragadas por el mar? ¿Son formaciones geológicas increíblemente extrañas que nuestro cerebro insiste en ver como artificiales? ¿O son la prueba de que nuestra historia es mucho más antigua de lo que pensamos? Hoy nos sumergimos en la oscuridad para descubrir 8 misteriosas construcciones submarinas que la mayoría de gente ni siquiera sabe que existen. Pero antes de sumergirnos en lo desconocido, queremos invitarte a nuestra propia base de exploración. Si te apasionan los misterios ocultos y las historias que desafiaban la lógica, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún descubrimiento. Déjanos un me gusta si este tema te intriga y coméntanos. ¿Cuál es la leyenda de una ciudad perdida que más te fascina? Comenzamos nuestro viaje en las aguas del Pacífico, cerca de la costa de Japón, con el número 1, el monumento de Yonaguni, descubierto por un buzo local en 1986. Este sitio es uno de los mayores enigmas de la arqueología submarina. Lo que vemos es una estructura colosal de arenisca, que parece una pirámide escalonada de varios niveles. Tiene terrazas planas, ángulos de 90 grados casi perfectos, escaleras talladas y lo que parece ser un camino que rodea la estructura. Mide unos 150 metros de largo por 40 de ancho. Aquí es donde empieza el debate. Los geólogos convencionales insisten en que Yonaguni es una formación natural, que la arenisca tiende a romperse en líneas rectas y que las corrientes la han erosionado de esta forma tan peculiar. Pero otros científicos, como el geólogo marino Masaaki Kimura, han pasado décadas estudiándola y afirman que es innegablemente artificial. Señala características que, según él, no pueden ser naturales, como agujeros para postes y una aparente escultura que se asemeja a un rostro. Si fuera artificial, su edad sería el verdadero impacto. Tendría que haber sido construida hace al menos 10.000 años, antes de que terminara la última edad de hielo, en una época en la que los arqueólogos dicen que solo existían pequeñas tribus de cazadores-recolectores. Viajamos al otro lado del mundo, al Caribe, para el número 2. La calzada de Bimini. Situada cerca de las Bahamas, en pleno corazón de la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas, esta estructura es tan famosa por sus misterios como por sus defensores. Lo que yace bajo solo unos pocos metros de agua es una formación lineal de grandes bloques de piedra caliza, muchos de ellos rectangulares, que se extienden en una línea recta de casi 800 metros. Se parece innegablemente a una antigua carretera, un muro o los cimientos de una gran estructura. Inmediatamente, fue relacionado con las profecías del vidente Edgar Cayce, quien predijo que los restos de la Atlántida se encontrarían cerca de Bimini en 1968. Y casualmente la estructura se descubrió ese mismo año. Los geólogos, una vez más, tienen una explicación natural. Se trata de beach rock o roca de playa, un tipo de roca sedimentaria que se forma en la zona intermareal y que comúnmente se fractura en bloques rectangulares. Sin embargo, los defensores de la teoría artificial señalan que los bloques parecen estar colocados con demasiada precisión, algunos incluso apilados, y que la composición de la roca no coincide exactamente con la roca de playa local. Ahora nos sumergimos mucho más profundo, en el número 3, la ciudad perdida del Golfo de Kambat, en India. En el año 2001, mientras realizaban un sondeo rutinario de contaminación, un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India tropezó con algo imposible. Sus imágenes de sonar revelaron una vasta área de estructuras geométricas a una profundidad de 36 metros. No eran unas pocas ruinas, era una ciudad entera, con una extensión de 9 kilómetros. Se organizaron expediciones de dragado que recuperaron artefactos asombrosos, piezas de cerámica, herramientas de piedra, cuentas y, lo más impactante, trozos de madera que pudieron ser datos por radiocarbono. El resultado hizo temblar al mundo arqueológico. 9.500 años de antigüedad. Esto es miles de años más antiguo que las civilizaciones de Mesopotamia o Egipto. Sería la ciudad más antigua del mundo, sumergida por el deshielo de la última edad de hielo.
Sin embargo, el sitio es increíblemente controvertido, está en una zona de corrientes marinas extremadamente fuertes, lo que dificulta la investigación. Los críticos argumentan que los artefactos podrían haber sido arrastrados desde otro lugar, pero la evidencia del sonar de una ciudad planificada sigue siendo un misterio colosal. De vuelta al Mediterráneo, encontramos el número 4, Atlit Yam, en Israel. A diferencia de otros en esta lista, la autenticidad de Atlit Yam no está en duda, es real, y eso es lo que lo hace tan misterioso. Descubierto en 1984, es un pueblo neolítico completo, sumergido a unos 10 metros de la costa. Tiene entre 8.500 y 9.000 años. Lo que encontraron los arqueólogos es una cápsula del tiempo, casas de piedra con sus cimientos intactos, pozos de agua dulce, herramientas de sílex y, lo más enigmático de todo, un círculo de piedras megalítico. 7 piedras de 600 kilos cada una, colocadas en círculo alrededor de lo que parece haber sido un manantial. También encontraron 65 esqueletos humanos, algunos de los cuales mostraron los primeros casos conocidos de tuberculosis. El misterio aquí no es quién lo construyó, sino qué le pasó. La teoría principal es que fue abandonada y sumergida lentamente por el aumento del nivel del mar. Pero otra teoría sugiere un evento catastrófico, un tsunami masivo, generado por el colapso de un flanco del volcán Etna en Sicilia, que habría barrido el Mediterráneo y tragado el pueblo en un solo día. Si tu mente está tan intrigada como la nuestra, demuéstranoslo. Si aún no lo has hecho, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de haber activado esa campanita. Y déjanos un me gusta si lo estás disfrutando. Para el número 5 nos movemos a un misterio moderno, la anomalía del mar Báltico. En 2011, un equipo de oceanógrafos suecos que buscaban naufragios con sonar de barrido lateral encontraron algo que no pudieron explicar. A 90 metros de profundidad, en el fondo del Golfo de Botnia, su pantalla mostraba una estructura circular casi perfecta, de 60 metros de diámetro. La imagen era tan extraña que la apodaron el Millennium Falcon. No solo era un círculo perfecto, sino que parecía tener características que sugerían diseño, una rampa de acceso, lo que parecían ser escaleras y un rastro de arrastre de 300 metros detrás de él. Cuando los buzos descendieron, informaron que la estructura tenía una textura extraña y que sus equipos electrónicos, incluidos los teléfonos satelitales, fallaban misteriosamente cuando estaban directamente sobre ella. Los geólogos han propuesto explicaciones naturales, como un depósito glaciar o una formación de basalto. Sin embargo, los descubridores, el equipo OceanX, sostienen que es algo único. La falta de fondos y la dificultad de explorar han dejado esta anomalía en el reino de la especulación. Ahora, el número 6, un misterio tan profundo que es casi inaccesible, las estructuras de la placa de Nazca. Todos conocemos las famosas líneas de Nazca en el desierto peruano, geoglifos gigantes solo visibles desde el aire. Pero a pocos kilómetros de la costa, bajo las olas, yace un misterio paralelo. A principios de los años 80, los sondeos del fondo marino frente a la costa de Perú revelaron una serie de estructuras lineales anómalas. Se trata de crestas largas y rectas en el fondo del océano, algunas de las cuales miden hasta 10 kilómetros de largo y 300 metros de ancho. Son increíblemente rectas y parecen estar organizadas en patrones, de forma muy similar a sus contrapartes terrestres. Los científicos marinos explican que son características volcánicas, formaciones naturales creadas por la actividad tectónica de la placa de Nazca. Pero los investigadores de lo antiguo se preguntan, ¿es una coincidencia que la misma cultura que hizo líneas en la Tierra esté ubicada justo al lado de misteriosas líneas en el mar? ¿Podrían ser estas formaciones naturales lo que inspiraron a los Nazca? ¿O son los restos erosionados de algo mucho más antiguo? Para el número 7, volvemos a Grecia, pero a un sitio mucho más antiguo y completo que la mayoría. Pavlopetri, descubierta en 1967. Esta no es solo una colección de ruinas, es la ciudad sumergida más antigua y completa del mundo. Data de hace 5.000 años, de la Edad del Bronce, la misma época de las leyendas homéricas. Lo que hace un Pavlopetri tan asombroso es que el plano de la ciudad es perfectamente visible. Yacía bajo solo 4 metros de agua, y el mapeo digital tridimensional ha revelado calles, al menos 15 edificios, patios, tumbas y un complejo sistema de gestión del agua. Era una ciudad portuaria bulliciosa y avanzada que comerciaba con todo el Mediterráneo. El misterio aquí es su preservación. No fue destruido por un volcán o un terremoto violento. Parece que se hundió lentamente, quizás debido a la subsidencia del terreno o al aumento del nivel del mar, lo que permitió que la arena la cubriera y la preservara casi intacta, como una maqueta de una ciudad de la Edad del Bronce, esperando ser estudiada. Finalmente, en el número 8, nos vamos a un lago de agua dulce, el más alto del mundo, el lago Titicaca, en Bolivia y Perú.
Este lago siempre ha estado rodeado de leyendas incas, incluida la de una ciudad mítica, Guanacu, que yacía en sus profundidades. Durante siglos, se demostró solo eso, un mito. Pero en el año 2000, una expedición arqueológica internacional llamada Atahualpa 2000 realizó un descubrimiento extraordinario. Encontraron los restos de lo que parece ser un templo masivo. A una profundidad de 20 metros, las imágenes de sonar y los buzos revelaron un muro de piedra de 800 metros de largo, terrazas agrícolas sumergidas y lo que parece ser un camino empedrado. Los artefactos encontrados sugieren que las ruinas son pre-incas, pertenecientes a la cultura tiahuanaco, con una antigüedad de entre 1000 y 1500 años. Desde las pirámides escalonadas de Japón hasta los templos de un lago en los Andes, el fondo del océano y los lagos del mundo son un archivo de la historia no contada. Estas 8 estructuras obligan a hacer preguntas difíciles. Nos muestran que civilizaciones avanzadas pueden haber existido mucho antes de lo que pensamos y que el océano, que da la vida, también es un destructor implacable. Cada una de estas estructuras, ya sea natural o artificial, es un recordatorio de que bajo la superficie tranquila del agua yace un mundo de misterios que apenas comenzamos a comprender. Lo que sabemos es solo una gota. Lo que no sabemos es, literalmente, un océano. Si has llegado hasta aquí y todavía no eres parte de nuestra tripulación, este es tu momento. Por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y déjanos un me gusta. Y ahora, la pregunta final. De todas estas estructuras, ¿cuáles crees que es 100% artificial y por qué? Déjanos tu teoría en los comentarios. Hasta la próxima.